Mari Núñez, como bien lo decían, directora de Licensing para Sony Music Latam. Camila Sarabia, CEO y fundadora de la compañía M3, que como muchos saben, maneja artistas como Bomba Estéreo, MC Periné, Me Too, Superlitio. Y tenemos a Rodrigo Belmonte también, invitado, que maneja toda la parte de comercial para la región Latinoamérica en Shazam. Entonces lo que vamos a hacer es una dinámica donde vamos a tener una corta presentación de cada uno de ellos, de 5 minutos corta. Después arrancamos con las preguntas como que queremos resolver en este panel y al final una intervención de ustedes para que puedan también participar y hacer las preguntas que quieran a nuestros invitados en la mañana de hoy. Si quieren, arranquemos con Mary. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Un placer, muchas gracias y privilegio de estar aquí, invitada. Bueno, trabajo con una disquera, con Sony Music, llevo 9 años con ellos y básicamente ha sido un trabajo increíble de desarrollar la parte de sincronización con música latina dentro del mercado en Estados Unidos, tanto como exponer la música en otros países en Europa y en América Latina. Creo que es un elemento importante. Creo que es un elemento importante en el sentido de que cuando tienen sus músicas a través sincronizadas con publicidad, es mucho más orgánico y creo que la música también lleva mucho más allá al artista a conocer su diversidad como elemento, como artista. No necesariamente tienen que decir que sí. No creo que muchas veces tienen que tener una perspectiva muy abierta. Creo que estamos viviendo en unos momentos en la industria que los artistas, los managers, tienen que ponerse las pilas y entender más del negocio con marcas, que no es un sell-out, que digamos, sino siempre el artista tiene el último say, la última palabra, ¿no? Así que esperemos que podamos intercambiar cosas muy lindas. Camila. Bueno, gracias Mari. Mi nombre es Camila Sarabia. Yo soy, como dice Mari, la fundadora CEO de M3 Music. Nosotros principalmente somos una empresa de management. Trabajamos artistas colombianos y nuestro enfoque ha sido desarrollo y la internacionalización de todos estos artistas. Nosotros desde el comienzo montamos un tema estratégico, un tema de marketing, un tema pues de cuál va a ser como el plan a seguir con nuestros artistas y a raíz de eso salimos a buscar los socios estratégicos aliados con los que podemos trabajar nuestros artistas. Así es como hemos trabajado, conocimos a Mari en Sony Music y a muchos otros aliados con los que hemos trabajado y puntualmente en este tema que es un tema de branding y de artistas, como decía Mari, es muy importante entender cuáles son los socios estratégicos y cómo puede uno abrirle puertas a sus artistas. Pues al final lo importante es diversificar los ingresos de los artistas y entender que no solo son los shows lo que se vende, sino que el artista como tal es una marca y hay que saber vender eso como una marca y presentárselo a otras marcas donde se crean alianzas y se generan pues intercambios y negocios que benefician a ambas marcas. Entonces, pues yo creo que esas son un poco las temáticas que vamos a hablar. Como decía María Ángela, nosotros trabajamos con 4 artistas colombianos. Somos los organizadores de este evento también y pues la idea es un poco como fomentar la parte académica de la industria y cada vez crecerla más. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y por la organización. Yo creo que siempre este tipo de eventos ayudan a la industria, ayudan a estar al día de qué es lo que está pasando y qué está ocurriendo. Como decían, soy Rodrigo Belmonte, trabajo para Shazam. Como bien sabéis todos, es una aplicación para descubrir música. Hemos superado el billón, los 1.000 millones de descargas de la aplicación. Es una noticia que lanzamos esta semana. Y bueno, claramente es una muestra de que el mercado está cambiando, de que
industria en el sentido de que tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, tenemos que adaptarnos a todo lo que está pasando, concretamente con las marcas. Las marcas están dispuestas, tienen grandes presupuestos, están apoyando, viendo la posibilidad de acercarse al mundo de la música porque les interesa, pero yo creo que hay una gran oportunidad ahí para cerrar el círculo, estar cerca de las marcas, a apoyarnos de esa promoción que ellos están haciendo de sus marcas, pero también de la música que ellos utilizan en sus comerciales de televisión, radio, etcétera. Y es cuando yo creo que ahí el artista puede entrar en una segunda fase de una promoción que incremente, pues no solamente con su dinero, con su presupuesto para promocionarse, sino también aprovechar pues, el dinero de las marcas para crecer y para ser más promocionado en todo, no solamente en tu país, pero también en otras partes del mundo, ¿no? Bueno, yo creo que… ¿Aló? ¿Ahí nos están oyendo bien? ¿O el ruido, si se quieren acercar un poco más? Yo creo que tenemos una oportunidad muy grande y creo que estos tres invitados tienen muy claro el tema. En Colombia todavía siento que estamos muy crudos en términos de la conexión entre la marca y el artista. Los artistas todavía están en una fase muy básica en la búsqueda de las marcas, donde creen que una marca les va a patrocinar unos tiquetes porque sí, o les va a pagar un sonido sin una estrategia detrás, sin una infraestructura que soporte esa alianza y esa negociación. Y creo que aquí hay como tres personajes que han sabido hacerlo, y a mí sí me gustaría empezar por un caso de éxito que yo creo que todos tenemos muy presente y muy reciente, y en el que tanto Mari como Camila están involucradas, y es un caso como el de Bomba Estéreo con la canción Soy Yo, una canción que logró convertirse en la campaña de Target en Estados Unidos, de Falabella en Colombia, y que demuestra que la esencia del artista se mantiene, que no se traiciona un poco lo que el artista busca cuando comunica y transmite, y que logra una negociación de esa magnitud. A mí sí me gustaría como que ustedes dos, que arrancáramos por ahí, que contaran un poquito cómo se logra esa alianza, cómo se encuentra esa oportunidad y cómo se construye ese camino para que se sienta tan natural y tan orgánica esa relación entre la marca, el artista y el público. Bueno, en el caso de Bomba Estéreo, la verdad que todo el disco es maravilloso, el disco Amanecer, si no lo han escuchado. El año pasado, cuando lanzamos el disco, yo sí soy fanática de la música y me gusta escuchar todas las músicas en los discos. Y normalmente cuando es un single, ¿no? Empezamos por ahí. Yo creo que la radio tiene su mundo y su ecosistema muy diferente a la parte nuestra en sincro y marcas. Y la verdad que la canción Soy Yo fue una de esas canciones en el álbum como Amanecer, Somos Dos, To My Love, que tienen un hook muy especial, y encontrar la parte creativa en el mundo que estamos girando con las agencias de publicidad. Muchas veces presentamos músicas no necesariamente con algo en mente, sino si hay oportunidades en el futuro. En el caso de Soy Yo, la presentamos mucho porque se la presentamos a clientes como Electronic Arts, de juegos de video de FIFA. Presentamos a Hulu, les gustó mucho. La música no necesariamente con la parte de la parte lírica, sino la música por sí. Yo creo que la música fue lo más fuerte, ¿no? Y en el caso de trabajar con Target, estaban buscando una canción que tenía pues, una amplitud, algo que podría acercarse con la parte creativa, que era de mujeres, ¿no? La campaña, y creo que funcionó de maravilla. Y luego creo que con el mundo que vivimos ahora en tecnología, con Shazam, la gente puede intercambiar y reconocer la música. Y ahí fue que Falabella, aquí en Colombia, les gustó mucho para una campaña, tanto como otra canción, como To My Love. Y fue como un snowball, ¿no? Yo creo que las canciones siempre es all about the music, ¿no? It's about the song. Y al final creo que eso fue un gran logro. Bueno, sí, yo quiero sumar a eso, como decía Mari, y yo creo que es muy importante entender que
claro que es importante el álbum, pero hoy en día es muy importante la canción. Y yo creo que hay que tener eso en cuenta. Hay que pensar en hacer canciones y hoy lo ve tanto en temas de licensing como en temas de radio. Si uno pegó una canción y uno ve un montón de artistas que pegan una canción y la hicieron. Entonces sí es un tema también como de la canción. Yo recuerdo cuando veíamos el disco y Mari me decía, soy yo, esa canción es lo máximo, y yo le decía, sí, yo sé. Entonces pues sí fue un momento en que la canción funcionó muy bien y el mensaje que tiene la canción funcionó muy bien. Paralelo a eso, yo creo que también es un tema que hay que trabajar. Tampoco uno puede botarle todo el trabajo a Mari y decir, listo, ten las canciones y tú encárgate, porque ese no es la manera de hacerlo. Se hizo un trabajo de marketing detrás, nosotros sacamos también pues un videoclip de la canción, igual que con Somos Dos. Entonces, de alguna manera, pues el trabajo de marketing le facilita también el trabajo a Mari para vender la canción y convencer a las marcas que esa es la canción que tienen que meter. Ya pues es un tema de la gran capacidad comercial que tiene Mari de meter las canciones, porque realmente pues uno sí tiene que tener un equipo de trabajo y trabajar con gente que le ayude a uno a mover su catálogo. Con Bombasterio, pues aparte de esta de Falabella y de Target, hemos hecho con Mari, pues, perdón, FIFA, estamos en FIFA 2016, Deezer, HBO, no, que Mari nos dé la lista. No, yo creo que lo que es muy bonito de la música y con brands, no necesariamente pensemos en una marca, sino las marcas de televisión como Discovery, HBO, todos estos intercambios de televisión que ahora se está infiltrando, y veo que en América Latina hay muchas posibilidades también. Sí, la verdad es que es muy interesante. Yo creo que hay diferentes fases en todo este proceso y con diferentes perfiles. Nosotros, como lo vemos, es ese artista que está empezando ahora, que todavía no es muy conocido, que no tiene pues una compañía como una disquera que les está ayudando y que cuesta y que tiene un servicio, porque están haciendo un servicio para promocionaros y poneros con las televisiones y con los anunciantes. Entonces, antes de llegar a ese proceso, si sois artistas o estáis en un proceso anterior, tenéis que aprovecharos de todo lo que ofrece la tecnología, desde hacer conciertos, streaming en directo a través de StageIt, abrir vuestros canales de YouTube, estar en Shazam, estar en Spotify, estar en Deezer. Tenéis que aprovecharos de toda esa tecnología. Antes, hace unos años, las disqueras tenían el 20% de la música y el 80% se quedaban mirando porque no había nada más, era imposible llegar a todo el mundo. Hoy día, con la tecnología, está abriendo las puertas a todos esos artistas y a todo ese talento que hay ahí fuera, ¿no? Y de vez en cuando hay un artista que de repente pasa de 0 a 10 millones de visitas en YouTube y pasa a otra fase. Empiezas a ser famoso, todo el mundo te quiere, tener esta canción en mi anuncio o aprovecharlo en mi canal de televisión. Entonces, es ahí cuando en esa fase yo creo que es necesario tener una compañía como un label, ¿no? Como una disquera. ¿Por qué? Porque son los especialistas, son los que están acostumbrados a promocionaros desde el punto de vista de distribución, de conciertos, de comunicación, y es ahí cuando tenéis que pasar a esa segunda fase. Así que yo creo que hay que diferenciar esas dos fases. Primero, llegar a ese punto, y una vez que estés en ese punto, pasar al mundo de las marcas y al mundo de los anunciantes y al mundo del branding. Yo creo que hay un sinfín de oportunidades ahí. Nosotros en Shazam estamos haciendo ya campañas la campaña la hace el anunciante, que ha seleccionado determinado artista o determinada canción, y a partir de ahí nosotros shazameamos. El usuario es capaz de shazamear ese spot y ver cuál es la interacción que está habiendo. Porque las canciones en los spots orgánicamente ya se shazamean. Si además ese anunciante expande esa acción en todos los canales, en radio, en televisión, os está ayudando a vosotros también. O sea, es una ayuda mutua. Yo creo que ahí hay
un reto que es el que tiene Mari, es el de cómo hacer que el artista y el artista y las televisiones, o sea, el artista, las televisiones y las marcas, ese triángulo es el que Mari está desarrollando y yo creo que es vital. Pero hay Creo estar que en es un esa momento fase. muy importante porque lo que es ahora la música independiente es todo un boom. O sea, no necesariamente sí trabajo en Sony, pero yo siempre le digo a artistas independientes, encuentra gente que te van a apoyar en el mundo de business, ¿no? De negocio. O sea, tienes que también de tu parte prepararte y saber cómo presentar tu música a la manera más sensual, sexy, a clientes, ¿no? A las marcas. Sí, luego también depende del target. O sea, hay veces que pues un artista está ahí y empieza a tener una base de usuarios de que les empieza a seguir importante. Tampoco tiene que ser loco, pero es suficientemente importante porque en ciertas ocasiones se está cubriendo un nicho o un target muy específico y las marcas les interesa. Me interesa asociar esta música con este artista al producto que yo vendo, que es skateboard o es surf o es Red Bull o algo extremo como Red Bull. Entonces, yo creo que ahí hay muchas posibilidades. Hablamos incluso ahora antes de empezar el panel que está además demostrado que el engagement cuando la campaña está vinculada a la música y a un artista es mucho más poderosa que cuando está involucrado otro tipo de celebridad, una modelo, un actor. ¿Cómo es medible eso y cómo lo han vivido ustedes en este tiempo trabajándolo más con el tema musical? Nosotros estamos midiendo ese engagement de muchas maneras, ¿no? Pero y mañana, en la ponencia que tengo mañana a las 9, voy a hablar concretamente de casos y vamos a ver casos, por ejemplo, de Jeep, que una vez que utilizaron la canción en su spot, esa canción empezó a crecer orgánicamente muy alto, pero porque las televisiones, los anunciantes están invirtiendo mucho dinero en su spot, que a la vez es vuestra canción. Entonces os están promocionando ahí. Entonces muchas veces no es cuestión de ir directamente al anunciante y decir, oye, págame un viaje y que hacemos esto. Es que es mucho más. Es una compañía con servicios que están dando comunicación, se están posicionando en el mercado de la manera que hay que hacerlo, entienden el mercadeo de cada uno de los países. Entonces hay que estar ahí con ellos. Yo creo que también lo que a mí me encanta de las marcas es siempre tener el artista, la música como enfrente, ¿no? Como ser el plato predilecto. Entonces, cuando hablamos con creativos, hablamos mucho de eso, ¿no? De que la música sea el punto focal. Ahora, es otro tipo de negociación con los managers para que también, si tienen que cambiar algo de la letra, adaptar la letra para que pueda funcionar con una campaña. Fue algo que acabamos de hacer con Wisin, que es un urbano duro, pero cuando hablamos con una compañía como H&R Block, que es una compañía de finanzas que hacen los taxes en Estados Unidos, negociamos, ¿no? Vamos a negociarlo. O sea, él tenía una canción que era Piquete y la campaña requería que podíamos cambiarla tal vez a Billete, ¿no? Querían hacerlo de una forma muy cool y al principio el manager y Wisin estaban muy, no, nosotros no cambiamos la letra, Mary, no sé qué, bla, bla, bla. Le digo, bueno, vamos a escuchar la campaña, vamos a verlo. Y al final creo que convencimos al artista de verlo de punto de vista como lo iba a amplificar, no necesariamente el mercado hispano, pero al mercado general en Estados Unidos, a darse a conocer él como el embajador de finanzas, ¿no? Entonces yo creo que hay que encontrar las formas inéditas, ¿no? y diferentes. Yo creo también, y estoy de acuerdo con Mari, desde el punto de vista del manager y del artista, que muchas veces puede sonar como que uno se está vendiendo, como, no, porque se está relacionando con esa marca. Yo creo que también uno tiene que primero entender cuál es la esencia de su artista. Al tener la esencia musical y del artista, no pasa nada si uno se
alía con una marca como Target o como Falabella, siempre y cuando se mantenga, o no pasa nada cambiar la letra de una canción, siempre y cuando se mantenga la esencia de lo que es el artista. Y yo creo que eso es como un chip que tienen que cambiar los artistas de decir, uy, no, es que me estoy vendiendo, no es así. Y también un poco yendo a lo que decía Rodrigo, hay que saber cómo acercarse a las marcas y qué pedirle a las marcas, porque muchas veces uno como artista dice, ah, no, Red Bull está patrocinando artistas, entonces yo voy y me acerco a Red Bull, pero resulta que Red Bull pues está metido en música urbana o música de electrónica y mi grupo es un grupo de baladas, entonces pues hay que saber muy bien a qué marcas se le acerca uno con su propuesta, entendiendo muy bien cuál es la esencia de la propuesta de uno y también entendiendo muy bien en qué nivel está uno para ver qué pedirles. Sí, también sé que pasa mucho que los artistas llegan a las marcas y dicen, no, deme 100 millones de pesos para mi gira por Colombia, pero pues soy un artista que muevo 50 personas. Entonces, pues hay que ser también un poco realista y sensato hasta dónde puede llegar uno y qué puede pedir uno. Si uno es sensato, uno realmente puede apoyarse en las marcas para muchas cosas. Las marcas lo apoyan a uno haciendo videoclips, pagando giras, los tiquetes de las giras, hoteles, y hay que saber también ofrecerles, no, no es si coja mi imagen, sino, bueno, hagamos engagement con la marca, hagamos engagement entre las redes sociales, contenidos, lo que las marcas hoy en día más buscan son contenidos. Entonces podemos hacer un contenido de el detrás de cámaras de la gira y utilizando el product placement de la marca y se pone en las redes sociales de la banda y de la marca. Hay que también ser muy creativo en cómo se le presenta a uno las propuestas a las marcas y no simplemente deme plata porque voy a hacer una gira o deme plata porque voy a grabar un disco, porque pues hay millones de artistas pidiendo plata y si uno no es creativo y diferenciador en la manera que le pide la plata a las marcas, pues hay 1000 otros que le están pidiendo la plata y es muy difícil que se la den a uno. Entonces, en conclusión, creo que hay que entender muy bien cuál es la esencia de uno como artista, de uno, la música de uno, cuáles son las marcas que se alinean con la marca de uno y sobre eso ir a presentar propuestas diferentes, innovadoras y aterrizadas. Estoy de acuerdo con lo que dices en cuanto a Total. la creatividad. Hay que ser muy creativos. El mundo, la industria musical de antes no es la de ahora. Todo ha cambiado. No es que todo esté cambiando, no es que haya cambiado, es que está cambiando continuamente. El otro día hablaba con alguien de la revolución industrial, la cuarta revolución industrial. Y la cuarta revolución industrial con Internet. Eso pasó hace 20 años. La revolución industrial es continua ahora mismo. Y también hay que pensarlo, ¿no? O sea, las aplicaciones de marketing, porque marketing tiene mucho que ver con el mundo de hoy, es que el artista esté abierto a hacer cosas diferentes, ¿no? Prestar su música para que hagan algo con Dubsmash, con la campaña de Target, o que piensen, ¿sabes qué? Me gusta el app karaoke. ¿A quién no le gusta el karaoke? A mí me encanta, ¿no? Pero hay ciertas personas que dicen, no, a mí no me interesa el karaoke. Bueno, si te pones a ver las aplicaciones de hoy, pues te puede definir también y además te pone muy cerca al consumidor. Yo creo que esto es lo que estamos viviendo ahora en la música. El artista o el consumidor quiere saber de la esencia del artista, ¿no? Y a través de estas metodologías uno lo puede lograr. Y terminas bien, yo creo que más de uno quedó sorprendido, por ejemplo, cuando vio a MIA haciendo la campaña de H&M y básicamente la hizo con un tema que tenía que ver como con el reciclaje y con el reusar la ropa, que estaba muy alineado un poco a lo que ella era, pero nadie nunca se hubiera imaginado ver a MIA en una campaña de H&M. Hablaba yo hace un rato también con Rodrigo de que siento que en Colombia estamos cometiendo un error muy grande en esa relación con las marcas, y es que en esa falta de poder de negociación que sí puede hacer un label o un buen management, se están cometiendo errores de negociar con marcas por ropa, por camisetas, por cosas que en realidad no van a ayudar a hacer crecer ese artista. O sea, como que ese poder de negociación también es vital para que realmente la marca, así como el artista está aportando su música, su talento, su personalidad y lo que quiere comunicar, pues que la marca también esté haciendo un aporte para el crecimiento de ese artista real, ¿no?
Y ahí es donde ese poder de negociación es tan clave. Y hablábamos también de esa importancia de, obviamente, seguramente muchos de los de acá son más artistas más emergentes o trabajan con artistas más emergentes, y la construcción de esa fanbase, la construcción de esa audiencia es vital para que una marca se interese. O sea, no va a llegar, no porque Tigo Music le esté dando plata a todo el mundo, se la va a dar a cualquiera porque sí. Ahí es donde las cifras cuentan, donde las mediciones cuentan, y me parece importante también escuchar un poco más de esa experiencia de ustedes alrededor de eso y de cómo se genera ese vínculo entre la marca, el artista y el público que realmente sea exitosa. Yo no sé, Rodrigo, si tú tienes, o Cami. Bueno, yo sí quiero arrancar con un tema que es súper importante y tú lo tocabas, Rodrigo, y es que las cifras están a la mano. Y yo creo que o sea, todas estas plataformas, y la mayoría las tenemos acá, Spotify, el mismo Shazam, nos dan unas cifras donde nos dicen cuáles son los mercados principales, dónde nos están oyendo la música, qué tipo de gente nos está oyendo la música. Cuento un caso que nos pasó hace muy poco con Messier Periné, que estuvimos en las oficinas de Spotify en México, y en Estados Unidos, perdón, y nos mostraron la audiencia que teníamos en México. Fue impresionante, una cosa que sabíamos que en México la gente nos oía, sabíamos que allá pasaba algo, pero uno ya viendo las cifras, y además que están a la mano, o sea, uno puede entrar y ahí están las cifras, viendo las cifras de la cantidad de gente que nos escuchaba en México, de la audiencia que teníamos, pues inmediatamente desde el lado de estrategia dijimos, bueno, nuestro enfoque como mercado tiene que ser México. Olvidémonos de ir a España, olvidémonos de ir a Alemania, tenemos un público muy grande en México, ese tiene que ser nuestro enfoque. Entonces yo sí creo que las cifras son muy importantes. Con todas estas plataformas tecnológicas que hay hoy en día, las cifras están asequibles para todo el mundo, y yo creo que eso es como una de las bases que uno tiene que tener para saber en qué se va a enfocar. Y por otro lado, también creo que en el tema puntual de las marcas, cuando uno llega con esas cifras a las marcas, tiene como un elemento de negociación y un elemento para convencer a una marca. ¿Sí? Si tú llegas y dices, bueno, en Target, en Estados Unidos, pues mire, el público que yo tengo en Estados Unidos es así de grande, el público latino que muevo en Estados Unidos es así de grande, está entre tal y tales edades, las mujeres me escuchan muchísimo. Eso hace que de alguna manera se convenzca una marca mucho más fácil de montarse en un proyecto. Entonces yo sí creo que hay que aprovechar todas esas tecnologías, y yo creo que tú, Rodrigo, lo tienes súper claro con Shazam. Sí, ¿no? Como tú dices, es que son los datos te dan argumentos, y para conseguir los datos tenemos que empezar a crear nuestras propias audiencias. Entonces, hay diferentes fases, ¿no? Entonces, hay que empezar a arrancar las fases desde abajo, y una vez que se llegue a esa audiencia es cuando podemos ir a las marcas y decir, señores, vamos a hablar de negocios a largo plazo. Es decir, porque yo creo que la diferencia también es, ¿qué queremos? ¿Una negociación a corto plazo? Dame los 100.000, yo voy aquí, hago un concierto, terminamos. O, no, me quiero sentar con profesionales que me van a posicionar en los mercados internacionales ya, porque ahora ya sé quién me está escuchando en México, en Japón, en Londres o en Mozambique. Y vamos a cerrar una negociación a largo plazo. Y creo que también nosotros como artistas, como dueños de un gran contenido, estamos viviendo en un mundo donde todas las marcas quieren contenido original. Entonces, cuando tú vas y hablas con una empresa como Dr. Pepper, vamos a decir, ¿no? O vas a hablar con una empresa financiera o una empresa de productos farmacéuticos, tú también de tu parte tienes que saber un poco del negocio, de su negocio, y decirles, mire, yo les puedo crear X contenido, puede vivir en estas plataformas que ustedes quieren, mis artistas o mi artista, mi producto les puede brindar estos servicios por los próximos 6 meses. No tienen que ser términos exclusivos por grandes terminados de tiempo. Estamos viviendo en un mundo ahora constantemente que la gente quiere campañas ahora de 3 meses, 6 meses. O sea, creo que desde el punto de vista creativo tenemos que también ofrecer esa flexibilidad. Y luego también hay acciones, por ejemplo, nosotros hace unos meses hicimos una campaña con Coca-Cola, donde
hacíamos Visual Shazam en las botellas de Coca-Cola. Las botellas de Coca-Cola tienen un pequeño logo de Shazam invitándote a hacer Shazam visual, ¿vale? No a través del audio. Entonces, cuando hacías Shazam visual, te lleva a un vídeo que te explica una experiencia que vas a tener con la marca. Y esa experiencia consiste en tener 20 canciones donde tú haces un vídeo, grabas un vídeo haciendo lip singing y cuando lo terminas, bueno, puedes ponerte gafas de Coca-Cola, micrófono de Coca-Cola, o sea, puedes empezar a jugar con los elementos que Coca-Cola te ha dado y una vez que ya grabas el vídeo, lo puedes compartir en redes sociales. ¿Qué ha hecho Coca-Cola? Lo que está haciendo es poner a los consumidores a trabajar para ellos. Viralízame este contenido porque lo que estoy dándote es contenido divertido. Entonces, y para eso estoy utilizando la música. Ya han utilizado 20 canciones. ¿Por qué esas 20 canciones? ¿Por qué no pueden hablar con un label y decirle, señores, pónganme ustedes lo más trendy o vaya a estas canciones específicas que estoy buscando? ¿Cuáles son los artistas que usted me recomienda, ¿no? Y eso lo podemos hacer porque desde Shazam, por ejemplo, desde meses con anterioridad, ya tenemos controlados a todos los artistas, sabemos los Shazams que están recibiendo en cada uno de los países, podemos predecir cuáles son los artistas que van a ser famosos o que van a dar el bombazo del verano. Entonces, en ese sentido, utilicemos la tecnología, utilicemos buenas estrategias creativas y buenas estrategias de comunicación. Y creo que también de parte de nosotros tenemos que perseverar también, ¿no? Y tenemos que empujar las tendencias, porque nosotros que vivimos, bueno, en la parte nuestra en música, es nuestro trabajo también de impulsar y enseñar. Miren, la música bachata va a ser un boom el año que viene, o la música tango con esencia gitano de Monseñor Periné va a ser un hit en un año. Un poco de arriesgarse un poco, ¿no? Y aunque la gente te diga, no me gusta ahorita, bueno, está bien, o sea, es su opinión, pero yo creo que la música eso es lo que abre, ¿no? Abre esa diversidad de poder platicar y plantear ideas nuevas. Sí, y además la tecnología, por ejemplo, no me quiero avanzar lo que voy a contar mañana, pero en Shazam puedes hacer, tenemos una plataforma que hemos abierto de artistas certificados, donde una vez que llegas a un determinado número, ya empiezas a tener cierto conocimiento, la gente ya te conoce y te haces Shazam en todas partes, puedes acceder a esa plataforma y puedes empezar a comunicarte con tus fans, ¿vale? De tal manera que puedas decir lo que sientes, lo que sentiste cuando escribiste una canción o lo que sentías cuando has hecho Shazam tú como artista a una canción de Pitbull y le has dicho, Pitbull, me encanta la nueva canción que has sacado. Al final tienes a un determinado número de seguidores. Por ejemplo, Shakira tiene, creo que son 12 millones de seguidores en Shazam. Tienes a Pitbull, tiene como 50 millones de seguidores. Enrique Iglesias tiene como 12 millones de seguidores. O sea, los seguidores, la gente está descubriendo música. Entonces, en cuanto os descubren, ¿por qué no empezar a interactuar con vuestros fans? Y es ahí cuando hay que empezar a aprovecharse de todas esas tecnologías que también ellos manejan. Sí, yo creo que el tema del engagement es muy importante. Al final, la única manera de subir números es teniendo ese contacto directo con los fans permanente y entendiendo también al seguidor. O sea, los seguidores no llegan porque sí, los seguidores llegan porque se enganchan con tu música. Entonces hay que entender muy bien y hay que ser muy estratégico en cómo lo hace uno. Nosotros lanzamos con Bombasterio hace unos meses, o hace un mes realmente, el video de Soy Yo. ¿Por qué lo hicimos así? O sea, realmente fue un video enfocado en como esa identidad del latino en Estados Unidos y
generó ese engagement con el público que nos oye, que es pues, el público latino en Estados Unidos. ¿Sí? Obviamente hay un tema creativo y un tema detrás, pero también hay un tema estratégico de decir, bueno, ¿cuál es el público al que yo le quiero llegar? Y sobre eso se generó toda una campaña detrás del tema de pon tu video, así soy yo, hashtag así soy yo, y eso empecé a generar y a generar como toda una viralidad detrás del video, y lo que dice pues Rodrigo, logramos en 3 semanas 5 millones de views, que no lo habíamos logrado con ningún otro video. ¿A raíz de qué? De generar ese engagement con el fan, involucrarlo en la campaña, todo el mundo empezó entonces a postear sus videos o sus fotos de cuando eran chiquitos, con el hashtag así soy yo, y se volvió un tema viral, realmente se volvió un tema viral y logramos una cantidad de views en muy poquito tiempo. Entonces hay que estar muy, muy en contacto con el fan, muy, muy en contacto con el seguidor, saber qué es lo que el fan quiere, si el fan quiere hablar contigo cuando estás en un show o si quiere verte bañar por las mañanas, lo que sea, yo no sé, pero hay que generar ese contacto con el fan, que es lo que hace que los números suban. La música sola es una herramienta muy importante, pero sola no va a generar esa viralidad que se necesita. Hoy en día, con tanta tecnología, se necesita ese contacto permanente, ese contacto directo. Uno no se puede desaparecer, sino que todo el día, todo el tiempo tiene que estar ahí pendiente, posteando, anunciando, tal. Eso es lo que realmente genera ese engagement y lo que sube los números. Finalmente, nada más para poner, a mí me encanta seguir artistas que tienen un buen sentido de humor. O sea, hay que acordarse de eso, caballeros y damas, ¿no? Yo creo que nos tenemos que tener como esa parte universal, ese elemento. No hay que perderlo. Antes de abrir las preguntas al público, ustedes, a equipos de trabajo que son independientes, que de repente no tienen el respaldo de un gran label o de una major, ¿qué herramientas o qué plataformas les recomendarían para empezar a medir y para empezar a entender cómo está funcionando ese grupo, ese artista con la audiencia, a quién le está llegando? O sea, ¿qué herramientas les sugerirían que usen para empezar a entender un poco eso? Bueno, yo creo que entre más herramientas uno use, más información tiene. O sea, hoy en día sería absurdo decir, no, es que yo no uso Instagram o no uso... o sea, entre más herramientas tengas, pues más información vas a lograr. Nosotros desde la oficina manejamos todas las redes y todo el community management de nuestros artistas y manejamos todas las redes sociales, digamos que utilizamos la información que nos dan todas desde, o sea, ¿qué buscamos? Buscamos, por ejemplo, estar en listas de Spotify y de Deezer y ahí nos da información. Buscamos, obviamente, pues con las redes convencionales que ya todo el mundo utiliza, pero pues nos apalancamos mucho de eso. Entonces, mi recomendación sí es, en la medida que uno más plataformas, redes, etcétera, utilice, pues más información va a lograr y más seguidores va a lograr. De pronto, no sé, yo uso Facebook, pero pues de pronto mi hermano más chiquito usa Instagram, entonces pues lo mejor es tener las dos. Y otro tema que yo sí creo es, que lo decía Rodrigo, hay que ser también, pues, pensar a largo plazo. O sea, les pongo un ejemplo, cuando yo arranqué con Bombasterio hace muchos años, hace como 6 años tuve mi primera reunión con Red Bull, y lo que logré es que me dieran latas de Red Bull. Y entonces a mí me llegaban latas, no me daban plata, no me daban nada, pero así arranqué yo con el acercamiento a la marca. Y me mandaban latas de Red Bull y yo en todos los shows les mandaba fotos con las latas de Red Bull y ellos, ay, miren, este artista se identifica con la marca, la música como que nos gusta, entonces nos empezaron a poner atención y entonces después yo ya fui y les dije, mire, queremos hacer un video, entonces me dieron la plata para el video. Hoy en día somos artista internacional de Red Bull, los presupuestos inclusive salen de Estados Unidos y no de Colombia, y todo salió a raíz de una relación de un artista pequeño, porque el artista Bombasterio hace 6, 7 años era pequeño, donde fuimos a pedirles, nos interesa su marca, párenle bolas a mi marca, nos mandaron laticas de Red Bull, a raíz de eso se empezó a generar esa relación a largo plazo y hoy en día tenemos presupuestos asignados anuales para hacer lo que queramos.
Entonces, se puede, con un artista pequeño se puede. Hay que saber, como les digo, cómo acercarse, en qué momento acercarse y qué pedir a las marcas. Hay una cosa muy importante que has dicho, es que has estado durante 6 años, bam, 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 bam. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia, hay muchísimos artistas, hay gente que sale todos los días. Entonces, la única manera, sobre todo al principio, que no tienes esos presupuestos, hay que estar trabajando muy duro al principio y por suerte, yo creo que por suerte tenemos toda esa tecnología que tenemos datos. O sea, hay datos de pago y hay datos públicos que son gratuitos. Y tú puedes ver el número de views que tiene un vídeo en YouTube, el número de seguidores que tienes en Shazam, el número de streamings que tienen en Spotify. Hay mucha información que te puede dar muchas pistas de cara a seguir, pero tienes que estar constante y ver la relación a largo plazo. Y creo que también no hay que perder la intuición. O sea, tú también sabes como artista, como manager, tu producto y dónde lo quieres dirigir. O sea, tú eres dueño de tu barco, entonces yo te diría que tu intuición la usen, pero también expandir tu horizonte. Si te gustan el deporte, a mí me encanta el deporte, por ejemplo. Yo sigo a Nike, mucho más que Adidas, pero por ahí ves ideas de artistas en África o ves ideas de artistas en Europa. Y creo que ya como vivimos ahora en un mundo muy internacional, muy global, no tienes que reinventar nuevamente, ¿no?, la rueda. Creo que ya existe. Bueno, creo que nos quedan unos minutos para que puedan hacerles preguntas a Mari, a Camila y a Rodrigo. No sé quién quiera tener la primera intervención. Si quieres, te acercas acá con el micrófono y haces la pregunta. ¿Que venga acá o no? Hola, buen día. Yo soy Edwin de la agrupación bogotana 8BM, Beats Memory. Un gusto poder escucharlos el día de hoy e ir aprendiendo un poco más de la información y que ustedes manejan a partir de su trabajo. Mi pregunta es la siguiente. Mencionabas hace un rato que es importante que las agrupaciones se acerquen puntualmente a canales de televisión o estas marcas que comercializan este tipo de cosas, no solo en televisión, sino en cine. Como una agrupación independiente, la cual no tiene un respaldo, como mencionaba María Ángela hace un rato, de un equipo de trabajo, sino que simplemente son 5 o 6 personas y ellos son sus managers, ellos son sus productores, etcétera, puede acercarse a una marca para realizar una propuesta. Pues, muchas gracias. No, a ti. Mire, en Estados Unidos muchas veces artistas independientes me llaman, me dicen, ¿sabes qué, Mari? Me gusta este programa de Breaking Bad, me gusta este programa de, qué sé yo, Housewives, no sé, de Atlanta. Me gustaría que consideren mi música. Uno puede empezar a buscar quiénes son los productores del programa. Existen listas como Sinopsis, que es una lista en televisión, donde salen todas las semanas todos los nuevos programas que van a salir. O sea, de tu parte tienes que buscar, ¿no? Si hay un programa aquí en Colombia o hay una marca que te interesa mucho, ponte a buscarte en LinkedIn, ponte a buscar quién es la persona con quien comunicarte. Y puede ser que no te van a dar bola la primera vez, pero si los vas inculcando con tu música, les vas expresando como parte de un storytelling, ¿no? Puede ser que la quinta vez te van a llamar y te van a decir, ¿sabes qué? Esta persona ha sido una persona muy fiel a mi programa y voy a comunicarme. Hola, buenos días. Mi pregunta va dirigida más hacia Rodrigo. Digamos que siempre en el mundo digital hay una incógnita de cómo monetizar de diferentes formas, diversificando. Y digamos, por curiosidad personal, quisiera saber, Shazam, ¿cómo ha hecho para diversificar sus ingresos en cuanto a monetizar? ¿No se oye? ¿Ya? Sí, que quisiera saber, Shazam, ¿cómo ha hecho para diversificar sus ingresos en cuanto a monetizar? Es una pregunta que quisiera saber. Pues Shazam es una aplicación, como bien sabéis, llevada en el mercado muchísimos años.
mayor fuente de ingresos que tenemos hasta hace bien poquito. Luego empezamos a llegar a acuerdos con streaming companies para pues, poder extender no solamente que descubras la canción, sino que además puedas escucharla, ¿no? Entonces, por ahí tenemos Napster, tenemos Deezer, tenemos Spotify, Pandora, depende del país, tenemos un acuerdo con unos o con otros. Y desde hace 5 o 6 años, a alguien en Shazam, empresa tech basada en música, se le ocurrió decir, oye, ¿y qué tal si vendemos publicidad? Tenemos 80 millones de usuarios activos todos los meses. Y es cuando empezamos con el mundo de la publicidad. Actualmente ingresamos más por publicidad que de cualquier otra manera. Perdón, yo me meto y antes de que se me olvide, también tenemos una alianza con Shazam para Resonancia, para que todos descarguen la aplicación los que no lo tengan y pueden shazamear el logo de Resonancia que está allá y les va a salir toda la agenda, información de invitados. Entonces los invitamos también a que todos descarguen la aplicación y lo utilicen, porque la verdad es que yo tenía Shazam, nunca había hecho eso de las imágenes y estoy impresionada, me parece buenísimo. Entonces los invitamos también, descarguen la aplicación, shazamean esa imagen de Resonancia y les sale toda la información del evento. Bueno, buenos días. Mi nombre es Andrés Baracaldo de la agrupación Ensamble Baquiano de música llanera y latinoamericana. Tengo una pregunta acerca de lo que estaban hablando ahorita del mercado, que se dieron cuenta que el mercado en México era muy fuerte con la agrupación que estabas gestionando. Y me pregunto, en las bandas emergentes o grupos emergentes aquí en Bogotá, en Colombia, que me imagino que somos muchos de los que estamos acá, ese mercado también lo podemos estar mirando o enfocando como tal en una ciudad como Bogotá, es decir, ir hacia una localidad y decir, hey, ahí es donde más me están poniendo cuidado. ¿Cómo hago para tener con menos recursos, pues que ustedes ya tienen detrás disqueras y todo eso, y poder enfocar el target del público aquí, local, para que a partir de allí como que se genere una expansión de mi nueva comunidad, pues de lo que me está escuchando ahí, a la gente que le estoy llegando con la agrupación? Gracias. Eso es una pregunta muy importante y yo creo que a ver, cualquier cosa que hablemos acá uno lo puede poner en la dimensión que quiera. Eso nos ha pasado, por ejemplo, con Superlitio, que es una banda que funciona muy bien localmente y todo el mundo, o sea, la mayoría de los artistas emergentes dicen, no, pues es que tengo que ir a tocar a Bogotá, tengo que tocar en Stereo Picnic porque es el festival que hay, y resulta que no es así. O sea, uno también tiene que enfocarse en sus mercados locales. El ejemplo que te pongo en Superlitio, nosotros siempre nos manteníamos tocando en el norte, entonces, y de repente nos dimos cuenta que teníamos un mercado grandísimo en Soacha, que teníamos un mercado grandísimo, o sea, en muchas otras localidades, y fue como cambiar también el chip y darse cuenta, bueno, no nos tenemos que enfocar en lo que todo el mundo cree que es lo normal, que es ir a tocar en los bares del norte, ir a tocar en Stereo Picnic, y resulta que hay otros mercados. Entonces yo sí invito a las bandas emergentes a que miren cuál es su mercado, porque en Soacha hay un mercado gigante. Si uno realmente la hace bien en Soacha, puede estar tocando allá todos los fines de semana y no se tiene que preocupar por estar tocando en la 82 o en el norte o en tal. El caso que hicimos con Superlitio lo hicimos más como un tema de, que es un caso chévere. Hicimos una alianza con Jack Daniels, lo llamamos el Jack and Roll Tour. Hicimos una gira solo en Bogotá, donde tocamos en 4 localidades diferentes de Bogotá, un poco también para medir el mercado. Y ahí fue donde nos dimos cuenta de qué hacemos tocando en Armando Records en el 82 cuando tenemos en Osi Bar, estaba llenísimo, en Soacha estaba llenísimo, en Chía estaba llenísimo. Entonces yo creo que también uno tiene que medir su mercado viendo dónde están sus fans, tocando en los diferentes sitios y lo que les digo, a la dimensión que sea. O sea, nosotros lo estábamos midiendo con otros artistas a nivel internacional, pero igualmente se puede medir a nivel nacional. Y las mismas redes y la misma información te dice no solo en qué país te están oyendo, sino en qué ciudades también. Entonces, tú sabes, por ejemplo, que te están oyendo en Bucaramanga, en Pasto y en Neiva.
Entonces pues, vas y tocas en esas ciudades. Entonces, si tú solo entra, puede ser Spotify, entra al mismo Facebook, Facebook te dice en la información en qué ciudades tienes más público. Entonces, pues esas son las ciudades donde te deberías enfocar. Hola, ¿cómo va todo? Mi nombre es Iván, de San Andrés Isla, ADZ Sounds, el futuro de la música, música independiente del Caribe. Directamente para Camila, que es la del sello independiente, nosotros estamos como en la misma línea. ¿Cuál fue el punto? Puede parecer obvio, ¿no? Pero ¿cuál fue el punto de quiebre para Bomba Estéreo con M3 Music? ¿Cuál fue lo que hizo que dijera, pasaron de ser indie allá camino a mayor, ¿no? También una muy buena pregunta y yo creo que hay que tener claro en qué momento uno va y toca puertas a una major, porque también hay que quitarse esa idea de tengo que firmar con una disquera. Si uno es un artista emergente y va y toca puertas en una disquera major, o primero, de pronto no te van a parar bolas, o segundo, te van a meter un contrato terrible. Sorry, Mari. Entonces, hay que saber en qué momento uno va y toca puertas con el artista en el tamaño en el que debe estar y para que realmente sume, porque hay muchas cosas que una disquera major no puede hacer por ti si estás en un momento muy pequeño. Como para echar un poco para atrás, yo arranqué a trabajar como Bombasterio hace 9 años cuando tocábamos en los bares en Suba, cobrábamos 500.000 pesos, yo le daba 50.000 pesos a cada uno y nos íbamos felices a la casa. Entonces, fuimos un artista emergente, como muchos acá, o sea, realmente arrancamos como un artista emergente y se fue generando una estrategia y se fue creciendo el artista poco a poco. Fuimos independientes los primeros 3 discos. Y no nos interesaba firmar con una major en ese momento porque sabíamos que no estábamos en el nivel para firmar con una major. Se nos acercaron para el tercer disco 2 majors y tomamos la decisión de decir que no. Y seguimos trabajando con la disquera independiente que teníamos en ese momento y fuimos creciendo los números, fuimos creciendo la banda, fuimos creciendo como la percepción de disqueras, bookers, promotores de festivales de la banda y una vez ya llegamos a un nivel donde dijimos, bueno, ya estamos a un punto donde vamos a lanzar otro disco, ¿vale la pena hacerlo con una major o no? Pero fue una decisión muy pensada, eso no es como, es que necesitamos ir con una disquera y ya. Se pensó y se pensó muy bien y dijimos, bueno, vamos a acercarnos y dependiendo también de lo que logremos negociar. Estábamos dispuestos a irnos a seguir independientes, pero llegaron nuestros amigos de Sony y nos dieron una gran oferta y nos ha servido mucho. Yo creo que este último disco, o sea, si uno sí firma con una disquera en el momento correcto, sí te abre puertas y te genera unas oportunidades muy grandes y se puede ver con el caso de Bombasterio, o sea, de lo que eran en el tercer disco, este último cuarto disco de Amanecer, de la mano de Sony nos ayudó muchísimo. Y hablando de la parte de independiente, porque yo también admiro muchos artistas independientes, un tip se le puedo dar de business, porque creo que nuestro negocio es all about tips. Uno no tiene que dar todos sus masters a una disquera. O sea, ustedes como artistas independientes pueden llegar con su historia y proponerles que sean una licencia, ¿no? Que hacen muchos artistas como Luis Enrique, Fonseca, siempre y cuando tienen ellos Monseigneur Periné. Yo creo que el artista puede ser dueño de sus masters, o sea, sin duda, pero creo que también de su punto de vista, como un tip, ellos pueden manejar su negocio y manejar el negocio con la disquera. Y ya que estamos en tips, yo también les digo, así sea uno un artista emergente, un artista pequeño, uno siempre tiene que entrar sabiendo que las cosas se pueden negociar, ¿sí? Todo es negociable, no llegar porque soy un artista emergente y me ponen un contrato y eso es lo que yo tengo que firmar porque si no, entonces no me firman. No, o sea, así seas un artista pequeño, todo es negociable y las disqueras saben que uno va a ir a negociarles. Entonces, si tú vas a sentarte con una disquera y te ponen un contrato, léanse el contrato. Yo sé que uno como artista emergente no tiene mucho presupuesto, pero contraten un abogado, léanlo muy bien, miren qué les interesa, qué no les interesa y negócienlo, porque al final pues uno tiene que negociar todo. Rodrigo, ¿algún tip para terminar?
nada nuevo de lo que ya hemos hablado. Yo creo que hay una gran oportunidad para seguir avanzando en el mundo de la industria. Tenemos todas las herramientas alrededor para hacerlo posible, con equipos de personas y profesionales que pueden hacerlo posible también. Ánimo y a por ello, ¿no? Pues nada, yo creo que para concluir, creo que lo que deben hacer es trabajar en la construcción de una marca. Su artista o su agrupación es una marca, entiendan a quién va dirigida esa marca, sepan responder, si vincularan a una marca con su artista o su agrupación, qué marca sería y por qué. Construyan esas redes sociales y entiendan también para qué sirve cada red social, porque si bien, como decía Camila, hay que estar en todas, hay que saber cómo se está en cada una para que realmente la audiencia crezca de manera orgánica. Y ya creo que es como ir paso a paso y trabajarlo. Acá están, Camila es el mejor ejemplo de que sí se puede coger un artista pequeño y volverlo un artista gigante, como está pasando con Bomba Estéreo. Gracias por acompañarnos, gracias a Camila, a Mari y a Rodrigo por este panel y por compartir su experiencia. Y también, perdón, yo me meto a María Ángela, muchas gracias. Yo creo que María Ángela es una de las personas que más ha apoyado a los artistas emergentes en este país. Gracias. Desde hace rato. Entonces, pues de verdad, muchas gracias por acompañarnos y que aprovechen también porque sabe mucho del tema. Gracias a todos. Buen día.